Hoy en Saber Vivir aprendemos a comer y a masticar más despacio. ¿Es la clave para adelgazar? Atentos a las claves que nos da el experto. Ponemos toda la atención en los músculos. ¿Sabes cómo estirarlos cada mañana? ¿Qué alimentos necesitas para prevenir las contracturas? También hablamos de juanetes. Te contamos la técnica más novedosa que acaba con ellos sin romper los huesos ni dejar cicatrices. Vivimos enganchados a los aparatos electrónicos. ¿Por qué los niños pequeños no deben jugar con móviles ni con tabletas? La respuesta está en la luz de la pantalla. Y además, todos los secretos del buen pan. ¿En qué se diferencia la masa normal de la masa madre? ¿Es verdad que sacia más? Quédate con nosotros para descubrirlo. ¡Comenzamos ya! Ay, qué preocupación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí nos ven. Es que la doctora me ha enseñado a tomar la tensión y le estoy tomando hoy la tensión a Luis. Luis, 16,9, doctora, ¿esto es posible? No, le suspenderíamos. Hombre, le suspendería. ¿Pero qué ha pasado? Este está dando alto a todo el mundo del plato. Pero lo has hecho tal y como me contaste, ¿no? Sí. Tranquilo, respirando, con la espalda recta. Sí, lo que pasa es que estos tensiómetros a veces, bueno, hay que calibrarlos porque Ya. a veces no están bien, ¿no? De Bueno. hecho, todo el mundo que se lo ha probado, con este le da alto. Bueno, ahora hablamos de ello. Hoy nos han inquietado las nuevas cifras que tienen que ver con la hipertensión. Ciertamente, porque fíjate, ahora la sociedad americana parece que pretende decir, bueno, igual que pasó con el colesterol en su día, que se bajan los niveles, pues ahora parece ser que una manera de prevenir los problemas de la hipertensión es, bueno, pues vamos a decir que empieza a estar alta a partir de unas cifras más bajas de lo que dábamos. En España siempre se ha dicho por encima, la máxima por encima de 140 de 14, o la mínima por encima de 9 es cuando es hipertensión, 14,9 o 140,90. Estas son las cifras que se van a modificar, si quieren modificar. Lo importante es saber qué tensión tenemos, o bien con el aparato automático, o bien que nos lo tomen con el fonendo. Y yo se lo voy a tomar con el fonendo y oyendo los ruidos, pues me voy a quitar el pinganillo, porque si no, no voy a oír nada. Claro, exactamente. Entonces tiene que estar calladito, yo tengo que buscar la esta y simplemente empezar a aumentar pues inflar el manguito. Y el problema es que si no sabemos cuál es nuestra tensión y la tenemos alta, de hecho a la hipertensión se le llama, voy a callarme que si no, no oigo yo, se le llama la asesina silenciosa. Tranquilo, compañero, tienes 13,8 y medio. Menos mal. No vuelvo a tomarte la tensión, no te preocupes. No, los aparatos, esto como digo, hay que calibrarlos, ¿eh? Sí. Yo me fío más del fonendo, oír yo los ruidos que del aparato. Pero tenemos que saber cuál es nuestra tensión. Bueno, pues sepan ustedes que aquí va la primera sugerencia de hoy en Saber Vivir. Tómese hoy mismo la tensión. Las personas con obesidad o diabetes tipo 2 presentan, frente a aquellas con un peso normal, menores niveles de glucosa en sus cerebros. Así lo muestra un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde afirman que esta reducción de la concentración de glucosa cerebral podría ser la causa no solo de los trastornos alimenticios característicos de los pacientes obesos o diabéticos, sino también de un mayor riesgo de acabar padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Bueno, son las 12:04, es la hora de la media mañana, pero nos vamos a fijar sobre todo en las grandes comidas, o sea, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y os voy a recomendar en esas comidas utilizar el iPad. Me vais a decir, ¿cómo? ¿El iPad? Sí, pero vamos a utilizar el iPad, el temporizador del iPad, y vamos a poner al menos 20 minutos. Lo tenemos puesto, empezamos. Sirve con un reloj, Sirve con quien un no reloj, tenga tablet. Claro. Sí, sirve con un reloj, Que no sirve somos con el todos teléfono. tan tecnológicos. Bien, el caso es ponernos que nos marque que tenemos que tener al menos 20 minutos para comer, porque comer deprisa, como ahora veremos, no es nada bueno. 20 minutos parece tiempo suficiente, ¿no? Sí, parece, a algunos les sobra la mitad incluso, pero fíjate que hay mucha gente que por desgracia tiene que comer deprisa. Hay alimentos que se comen a mano, o sea, por la chuletilla de cordero, pero hay otros que tienen su cierto peligro. Por ejemplo, si comes mucha pizza, muchas hamburguesas que se come con la mano, eso se tiende a comer generalmente rápida, muy deprisa. Sin embargo, si tienes que cortarte la carne, pues ya tienes un tiempecito para que entre bocado y bocado pues puedas masticarlo bien, que eso es lo importante, dedicar tiempo. Por eso comer con cubiertos, comida que no sea a mano, pues generalmente viene mejor para hacer mejor la digestión. Comer rápido, más que una cuestión de tiempo, es una cuestión de salud, porque así se la cobra. Vamos a verlo.
Comer deprisa puede provocarnos obesidad y causarnos síndrome metabólico, un descontrol de nuestro organismo. A esta conclusión ha llegado un estudio de la Universidad de Hiroshima, en Japón. Según los investigadores, comer rápido hace que no nos sintamos llenos y tendamos a comer de más. También puede aumentar nuestra glucosa y hacer que tengamos tripa. Los expertos coinciden en que es recomendable dedicar media hora a la comida. Y además debemos hacerlo sentados. Para garantizar una correcta digestión, aconsejan masticar los alimentos entre 5 y 10 veces más. Bueno, pues hoy nos acompaña la doctora Alejandra Menasa, es especialista en medicina interna, psicoanalista, directora de salud mental del CMI. Bienvenida. Y además autora de este libro, Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Perder peso con salud, aspectos psíquicos y nutricionales. ¿Por qué comemos rápido incluso cuando no tenemos prisa? Bueno, pues una de las causas más frecuentes de comer rápido es la ansiedad. Estamos muy nerviosos, estamos estresados y dedicamos muy poquito tiempo a la comida, con lo cual nos perdemos el placer de degustar y además la digestión empieza en la boca con la amilasa, o sea que nos estamos perdiendo también el principio de la digestión. Ansiedad de correr, de vivir y de comerlo todo. Ansiedad de todo, ya veremos que se asocian otras ¿Pero hay un cosas perfil de persona? Pues podemos decir que sí, sobre todo cuando se asocia con ansiedad, son personas que a lo mejor tienen otros trastornos, como trastornos del sueño, por ejemplo, que duermen mal. También hay patrones familiares, a veces no se le ha dado la importancia suficiente al momento de la comida. Y entonces no son personas que tiendan a sentarse en la mesa, a comer, poder aprovechar ese momento para conversar, para relacionarse. Alejandra, atendiendo a ese patrón que mencionas, ¿se aprende desde pequeños en la mesa viendo...? Se aprende desde pequeños. La nutrición es una cosa que es muy difícil cambiar. Por eso es tan importante los primeros años de la vida y que nuestros padres cuiden esas cuestiones de la alimentación. A mí me ha gustado, Alejandra, lo que decías, eso de masticar bien, porque la primera digestión empieza en la boca. Yo como médico digestivo a veces nos llaman por pacientes impactados. Impactados quiere decir que se han comido un trozo demasiado grande sin masticar y lo tienen atascado aquí. Entonces hay que hacer una intervención, un endoscopio de urgencia para desatascarle. Y esto es fruto de haber masticado mal, de comer con prisa o de incluso comer hablando. Eso es de mala educación y además incluso dar lugar a estos riesgos de atragantamiento. Sí, es peligroso. Además, en una guardia de una urgencia me acuerdo que una compañera se atragantó, se le impactó un trozo por estar hablando a la vez que comía. ¿Una propia compañera? Una compañera, sí, una médico, amiga. Hombre, Alejandra, comentabas que lo ideal es que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a comer despacio y eso lo hacemos en torno a una mesa y comiendo de manera familiar. Pero cuando ya somos adultos y nos tenemos que reeducar, yo creo que una buena forma de reeducarnos es utilizar alimentos que nos cueste trabajo comer. Me explico. Por ejemplo, si vas a tomar de postre, por ejemplo, una fruta, no elijas un plátano, que es muy fácil pelarlo, sino coge una naranja, eso te va a llevar su tiempo y en lugar de partirla a la mitad, que yo hay veces que me la corto a la mitad, pues si tú andas pelando esa naranja, bueno, vas a utilizar pues al menos 2 o 3 minutos y que se te van en pelar esa naranja. Por tanto, estás aumentando ese tiempo y estás relajándote o al menos perdiendo esa ansiedad. O si quieres tomar frutos secos, en lugar de comprar nueces de estas que ya vienen peladas, pues te compras las nueces con cáscara. Es verdad que esto... Pero yo en casa hay veces que las abro con el cuchillo. Pero bueno, no lo vamos a intentar. No lo vamos a intentar. Doctor. Aquí lo haríamos con el cascanueces. Pero si cascamos la nuez, evidentemente todo este tiempo que yo estoy utilizando y ensuciando todo esto, también hay que decirlo, es tiempo que de la otra forma ya me habría comido por lo menos 3 nueces. Entonces es una forma de reeducarnos. ¿Te parece buena la idea? Me parece buena idea, sí. Y luego no nos lo comamos así, no lo engullamos. Exactamente. No, claro, tenemos que utilizar tiempo para comerlo. Se trata de detenernos y sobre todo de coger buenas costumbres. Doctora Alejandra Menasa, muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos con esto, masticar la comida más veces y más despacio. ¿El pan de masa madre es más sano y dietético que el normal? ¿Cómo saber cuál es el pan más saludable? Hoy en Saber Vivir, pan en la dieta, ¿sí o no? Por ayer Luis nos prometió que nos iba a enseñar unos ejercicios de estiramiento que son importantísimos para empezar bien el día. Por supuesto. Doctor, procede. Mira, Macarena, un estiramiento estilo, que hacemos... cómo se quita la chaqueta, cómo se prepara. Hacemos todos, a levantarlo. Bueno, casi todos. Es este. Este sale casi espontáneamente, ¿verdad? Pero ese es muy el bostezo fácil, de la Ana, mañana, ¿no? que viene bien. Pero ahí no acaba todo. Hay que seguir.
extendiendo los brazos, extendiendo los dedos, haciendo ejercicios, porque mucha gente se levanta con los dedos agarrotados. Bueno, pues estirar los dedos es lo primero que debemos hacer. Ver que siguen ahí, ¿verdad? Y que nos sirven, sobre todo luego, para a continuación, mover el cuello. Mucho cuidado la gente que tiene a lo mejor problemas cervicales para no hacerlo con mucha brusquedad. Pero girar la cabeza, ir viendo hasta dónde llega el tope y sin forzar, por lo menos saber que la cabeza está ahí, incluso hacer movimientos de rotación si uno no se marea, claro, porque si uno se marea es preferible no hacerlos. Y uno muy importante que a mí me gusta mucho, aparte de desentumecer los hombros, porque la gente se levanta con los hombros entumecidos, es el tren inferior. El tren inferior es, yo a la gente que sea un poquito más mayor, sea inestable, le aconsejo que lo haga cerca de la cómoda, que es agacharse y levantarse. Agacharse, así los músculos se fortalecen, a veces cascan las rodillas, y ya el que se atreva un poquito más, la zona lumbar también, agacharse hasta donde le lleguen las manos, no hace falta que lleguen a los pies, pero si llegan a los pies pues mejor, pero si no a las rodillas. Esto desentumece aquí. Estos unos consejos generales, pero quien mejor sabe de los consejos son los expertos profesionales, todo un experto como Juan Carlos Higuero, un atleta olímpico, que nos va a decir cómo hacer unos buenos estiramientos. Juan Carlos Higuero sabe lo que es subirse al podio de los campeones. Sus logros se deben a una buena preparación en la que los estiramientos juegan un papel fundamental. Quedamos con él para que nos hable sobre ellos. ¿Por qué es importante hacer estiramientos? Para que no se acorte la musculatura y sobre todo porque nos activa diariamente. ¿Cuáles son los estiramientos que tenemos que hacer? Algunos de los músculos más usados serían el trapecio, los flexores de los brazos, las lumbares, lo que son los isquiotibiales y los gemelos. También recordar que cuando estiremos, pues que no sean dolorosos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cuando ya notemos un poquito de dolor, pues no tenemos que insistir. ¿Qué te parece si vamos a comprobar si la gente que está aquí haciendo ejercicio en el parque estira bien? No sé si habitualmente haces estiramientos. Cuando acabo de entrenar. Cuando acabas de entrenar. ¿Solamente cuando acabas de entrenar? Sí. Está bien que estire, ¿no? Me imagino que antes y después del ejercicio, pero pues en los estiramientos hacerlo como rutina diaria. ¿Se entrena o no se entrena? Ella está haciendo bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque este pie, el pie de apoyo, está justo enfrente en paralelo. ¿Para qué? Para no rotar lo que es la cadera. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Hemos visto gente que sí que tiene la lección más aprendida de los estiramientos y hay otros que tienen quizás alguna carencia más. Pero para eso queremos dar nosotros también ese ejemplo didáctico para que la gente estire y que no cometa esos errores, para una mejor vida saludable. Bueno, cualquier persona que hace deporte tiene muy claro que los estiramientos son fundamentales, así como también lo es la alimentación. Porque si ponemos en nuestra cesta de la compra, en nuestra alimentación, alimentos ricos en magnesio, el magnesio es un ion que los músculos utilizan para relajarse. De hecho, si tenemos poco magnesio, hay veces que nos dan calambres musculares. ¿Y dónde se encuentra ese magnesio? Pues mirar, empiezo con la hierbabuena. En general, las hierbas secas, el perejil también sería una buena opción, son buena fuente de magnesio. Evidentemente no vamos a echar muchas hojas en nuestra ensalada, pero sí que podemos añadir esa cantidad de magnesio o aumentar si, por ejemplo, ponemos frutos secos. Las almendras nos servirían, yo tengo aquí anacardos, o las nueces del Brasil, que se consumen poco y la verdad es que tienen mucha cantidad de magnesio. Así que ya sabemos, para tener unos músculos relajados necesitamos magnesio y también necesitamos, por ejemplo, si salimos a correr, tener unas buenas zapatillas, de eso no lo duda nadie, pero es que también nos tenemos que fijar en otra cosa, fíjense. Elegir los calcetines adecuados es tan importante como calzar unas buenas zapatillas. Nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento y a cuidar la salud de nuestros pies. Una de las claves está en el material con el que están hechos. Los materiales sintéticos como el poliéster o el nylon son una buena opción. Su elasticidad es más apropiada para el deporte y además absorben el sudor. Preocuparnos por evitar las rozaduras es otro aspecto relevante. Por eso es aconsejable elegir los que no tengan costuras o que las tengan planas. Si el calcetín está reforzado en el talón y los dedos, tendremos una señal de garantía para que nos dure más. Y aunque parezca una evidencia, que sean cómodos es fundamental. Zapatilla y calcetines cómodos, pero lo mejor de todo es después de entrenar quitarse las zapatillas, los calcetines y relajar los pies. Relajar los pies, Macarena, y proporcionarles un poquito de relax, por ejemplo. Claro que han trabajado mucho. Siempre hemos dicho que caminar al lado del mar es sano y tal, porque el agua del mar es sana. Y si no tenemos el mar al lado, pues nos llevamos el mar a casa, echamos sal en el agua que tenemos, en una palancana que tengamos en casa con agua calentita, lo removemos, metemos los pies y además de ser antiséptico, nos arregla
relajan los pies, nos previenen los uñeros, nos ayudan a limar luego las callosidades, es decir, tienen muchas ventajas. Hay que resucitar esto de la salmuera, poner los pies por la noche en la palangana porque relaja bastante, ¿eh? Bueno, dan ganas de quitarse los tacones y meter ahora mismo los pies. Uno de los problemas más comunes en los pies son los juanetes. Mucha gente tiene miedo de operarse, pero ahora hay una técnica muy novedosa que podría solucionar el problema sin necesidad de romper el hueso y sin dejar cicatrices. Bueno, Beatriz, mira, tu problema es una luz valgus, es un juanete. Hasta hace muy poco la única solución requería la fractura del hueso para su recolocación, pero ahora en esta clínica han desarrollado una alternativa. Es algo menos cruento, de forma percutánea, entonces sin hacerte cicatrices, lo que hacemos es corregir este hueso llevándolo a su sitio por medio de un ligamento sintético que ves aquí. ¿Vale? Hay un botón en la parte interior, un botón en la parte exterior. Este es un cable muy resistente de polietileno. La intervención de juanetes es la más habitual en podología. Ahora es posible eliminarlos prácticamente sin dolor. Doctor, ¿qué le vais a hacer a Beatriz? 3 pequeñas incisiones. Ese es el tamaño real de las incisiones, una aquí, otra aquí. Y para implantar nuestro ligamento sintético habrá otra pequeña incisión. ¿Cuánto tiempo dura esta intervención? La intervención dura un 20-25 minutos, dependiendo de la gravedad de la deformación. ¿Y es ambulatoria? Es ambulatoria. La paciente saldrá a la tarde, podrá caminar con su calzado propio, llevará un vendaje del avampié que vamos a quitar dentro de 5 días. En esta mañana de martes nos acompaña en Saber Vivir un experto en el cuidado de los pies. Les presento a David Martín, es podólogo, director del Instituto de Podología Avanzada. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿La aparición de los juanetes qué pesa más, el calzado o la genética? La genética, sin duda la genética, sí. Me lo temía. La genética, en el 60-80% de los casos que tenemos en consulta pesa más la genética. Realmente no se hereda el juanete, no hay un cromosoma que sea para el juanete, pero sí se hereda la estructura del pie o incluso una forma de caminar debido a los músculos que tengamos. Entonces, cuando empezamos a notar el hueso, normalmente pues cambiamos de calzado, ¿no? Intentamos adaptarnos. Hay que ir al podólogo enseguida, cuanto antes mejor. Claro, cuanto antes vayamos, mucho mejor. Realmente la intervención es mucho más sencilla, si en caso de que haya que intervenir, es mucho más sencilla en estadios iniciales, así lo dejamos pasar. No tiene nada que ver. Yo me fijaba, David, en el modelo esto que has traído anatómico, sí, ¿verdad? Aquí está el astrágalo. Yo pensaba, aquí cae todo el peso del cuerpo y entonces, plan, aplasta el arco, ¿verdad? Los pies planos. ¿Esto de sobrepeso influye en el daño mucho, del pie? Sí, realmente sí que influye. Los ligamentos pueden soportar un tipo de peso. Si le cargamos más, el peso lo que hace justo es aplanarse y la bóveda plantar se nos va hacia abajo y el primer metatarsiano se nos desvía hacia externo. Entonces aparece el juanete. Ay, pobre pie, ¿no? Da pena solo de ver lo que le hacemos. Hombre, está claro que si tenemos exceso de peso, los pies son donde nos sujetamos, pero también es donde nos ponemos el calzado, y yo creo que el calzado es un factor de riesgo importante para tener juanetes, sobre todo si llevamos tacón. Yo, en mi familia no tenemos juanetes, por tanto, como dices que la herencia es muy importante, ¿me podría poner cualquier tipo de este tacón que tenemos aquí? Cualquiera de esos maltrataría el pie. Habéis traído aunque no tenga antecedentes de juanetes. Aunque no haya antecedentes. Es otro factor de riesgo realmente. ¿Qué altura de tacón recomendarías? La altura ideal no debería sobrepasar los 3 centímetros. ¿3 centímetros? Pero esto es una Otra miseria. Cosa es un día que te lo quieras. También depende del tiempo que vayas a usarlo. Depende del tiempo que vayas a estar de pie. Si vas a estar sentado, vas a ir en el coche, vas a ir a cenar a un sitio, pues puedes ponerte un tacón más alto. Pero si vas a estar tiempo de pie, lo ideal sería un zapato con un tacón mucho más. Bueno, hay que vigilar el tiempo y sobre todo la medida de los tacones. Muchísimas gracias, David Martín, por acompañarnos. Gracias. Según la directora del Instituto de Investigación en Lectura y Medios de Alemania, los padres que invierten 15 minutos al día en la lectura están marcando una gran diferencia para sus hijos, ya que según revelan los expertos, leer cuentos de manera regular a los niños les aporta muchos beneficios de cara al futuro. Entre los múltiples efectos que tiene la lectura en el desarrollo de los niños están el aumento de la imaginación, la mejora de los resultados en el colegio y desarrollo de la empatía, entre otros. Bueno, favorito, retweet. Fíjate. ¿Estás viendo la pantallita? Mis cositas, estoy viendo mis redes sociales y mis cosas. Bueno, estarán conmigo en que hoy en día es muy difícil mantenerse al margen de las pantallas de los aparatos electrónicos, ¿no? De hecho, en ocasiones es lo último que hacemos
antes de acostarnos y lo primero que hacemos al despertarnos. Pues sí, por desgracia, fíjate, y además hemos advertido en numerosas ocasiones que la luz de estas pantallitas, sobre todo el azul, nos está afectando a la producción de melatonina y de hormonas que nos van a regular el ritmo de sueño y también las hormonas en general, el ritmo circadiano. Por eso es muy importante no abusar de ellas y sobre todo por la noche. Claro, o sea, realmente tener iPad, tener móvil, nos proporciona muchas ventajas en nuestra vida. El problema es cuando tenemos, bueno, pues un uso abusivo de estos aparatos y sobre todo tenemos adicción. De hecho, hay una palabra que es la nomofobia, que viene de no mobile fobia, que es la fobia a salir de casa sin móvil. Alguien que tenga ese miedo ya tiene una cierta adicción. Y los que más nos preocupan son los niños pequeños que pueden pasar muchas horas delante de estas pantallas y afectarse mucho sus ojos, en concreto una parte de estos ojos. Las pantallas LED de smartphone, tablet, emiten luz intensa con una elevada proporción de longitud de onda corta. Esto significa que es una radiación visible y que puede producir daños físicos, especialmente en la retina. Así lo afirman dos estudios realizados por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Oviedo. En la investigación se destaca sobre todo el efecto de esta luz en los niños, ya que usan estos aparatos a distancias muy cortas y durante mucho tiempo seguido. Se calcula que entre los 5 y 16 años los menores españoles miran una de estas pantallas durante casi 7 horas al día y en concreto jugando con una tablet ocupan más de 90 minutos diarios, demasiado tiempo para sus ojos. Esto está todo a gustito, ¿no? Sí, pero tiene una pinta buenísima. Hay que cocerlo un poco, está un poco... Y meterle un poco más a mano, estás ahí... Un poco crudo, ¿eh? Está un poco crudo esta Sí, pero masa. mira, curiosamente tenemos aquí un montón de panes que todos parecen iguales, pero no son todos iguales porque hay alguno que está hecho con esto, que es la masa madre. Pero todos son pan, primer alimento natural, pan. Exactamente. ¿Y en qué se diferencian? A ver. Bueno, pues es muy curioso porque la masa madre no todo el mundo lo conoce y nos lo va a explicar Darío Marcos, uno de los mejores panaderos de España. Nos dice cómo se hace y sobre todo qué propiedades tiene. Con harina, sal, agua y masa madre hace pan, Darío. ¿Qué es la masa madre? Bien, la masa madre es un fermento, o sea, es un cultivo de harina y agua. Dentro contiene levaduras y bacterias, que son las que se encargan de fermentar nuestro pan y de que el pan crezca. La masa madre es lo que le da, sobre todo, sabor, aroma y conservación. ¿Y cuánto a estos aguanta panes. en casa si yo me llevo este pan? Estos panes, como tienen una fermentación lenta, de un día para otro, pueden aguantar 3 días perfectamente bien conservados en una bolsa de tela. ¿Esta masa de qué está hecha? Pues este es nuestro pan especial que hacemos ahora en otoño, que es pan de calabaza. ¿Qué guardas en esta cámara, Darío? Pues aquí guardamos las masas de un día para otro. Están fermentando entre 18 y 24 horas y ya es el momento de hornear. ¿De qué son? Pues aquí tenemos 2 hogazas básicas, que es nuestra hogaza clásica de trigo blanco con un poquito de centeno, y esta es nuestro pan de semillas. ¿Y por qué los cortas entonces? Porque les queda un poquito de fermentación y es como el espacio por donde van a abrirse, por donde van a expandirse en el horno. Darío, qué bien huelen todos estos panes. Pues sí, acaban de salir del horno. Tenemos espelta integral, que es 100% espelta integral, nuestro básico de trigo blanco. Este es el de calabaza que hemos estado viendo antes, de calabaza asada y pipas de calabaza. Y este es el de semillas, nuestro especial. ¿Te apetece probarlo? Ay, por supuesto, con lo que me gusta a mí el pan. Venga, Sí. vamos a ello ahora mismo. Vámonos. Qué rico. Pues nada, para amasar este tema del pan en Saber Vivir, hoy hemos invitado a todo un periodista experto en las bondades del pan. Es un gran divulgador, un gran amante del pan. Es Iván Yarza, autor de este libro que tienen aquí, que por cierto es una belleza. Pan de pueblo, recetas e historias de los panes y panaderías de España. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Vamos a empezar por lo primero, Sí. lo que es tendencia, la masa madre, el pan de masa madre. ¿En qué se diferencia un pan Sí. de un pan de masa madre? Por decirlo así, muy sencillo es, tú puedes hacer pan con harina, agua, levadura y sal. Sería como hacer un arroz con agua. O puedes hacer un arroz con caldo. La masa madre es masa que ya ha fermentado, sabe a pan, tiene todas las virtudes del pan. Eso desde el punto de vista de lo rico que está. Del paladar. Del paladar. Aparte, nutricionalmente, el haber procesado la harina previamente hace que sea más digestivo, que los minerales y los micronutrientes sean más fácilmente asimilables por el organismo, con lo cual tienes un poco las dos partes. Está más rico y encima más saludable. Iván, no sé si me has contestado ya con esta primera pregunta a lo que te voy a preguntar, pero
¿Qué diferencia hay que la fermentación sea diferente? Total. Básicamente, el pan lo metemos al horno y lo matamos los bichos que hay ahí. Pero la masa es un alimento vivo, hay miles de millones de microorganismos. Y esto es muy importante porque el pan es un proceso. Tú con harina y agua puedes hacer muchas cosas. Por eso a mí me duele mucho cuando la gente dice el pan es bueno, el pan es malo. Es como si dices, los de Almuñécar son buenos o son malos. Pues habrá de Almuñécar buenos y de Almuñécar malos. Ya. Entonces, cuanto más larga es la fermentación y das tiempo a esos microorganismos que hay en la masa madre que descompongan los almidones, el famoso gluten, etcétera, el pan se vuelve un alimento distinto. Mientras que si lo haces hinchado de levadura a toda pastilla, ahí no hay degradación, no está muy rico. Para empezar, no dura mucho, que eso la gente en casa lo sabe. Un pan malo no dura, un pan bueno dura. Es una de las opciones, ¿no?, para detectar un pan rico. Sí. Porque muchas veces vemos esto de la harina de fuerza, que es una harina en principio más enriquecida en gluten, y esto añade algo a la forma de hacer el pan. ¿O es para repostería? Sí, no, el término de fuerza para empezar cambia según la época y según los lugares. Si a un panadero de 90 años le dices la harina de fuerza de tu época, te diría tenía una cantidad de gluten X. En cambio, eso hoy en día ya no es harina de fuerza. La fuerza ha ido según cambiaban los procesos. Y por otro lado, es simplemente el cereal, la variedad de trigo, cuánto gluten trae, pero no solo cuánto, sino cómo es. Porque una cosa muy curiosa, la espelta, es una variedad de trigo, tiene mucho gluten, muchísimo, pero tiene poca fuerza. Hay trigos que tienen mucha fuerza, mucho gluten, con lo cual no es tan directo, pero tiene que ver simplemente como un tomate es más dulce o más ácido. Un trigo tiene más o menos proteína y cómo es esa proteína. Que lo que afecta es cómo sube más o menos el pan y para qué lo usas. Por ejemplo, muy sencillo, si quieres hacer una masa que quieres estirarla mucho o que quieres manipularla mucho, si tiene mucha fuerza, tendrás que esperar mucho rato porque va a ser como una goma. Es eso. Pero mira, hemos partido de diferentes tipos de panes de los que teníamos aquí. Este tiene muchos agujeritos y tiene más corteza. Sí. Este tiene menos agujeritos. Bueno, este es más blanco, supongo que será harina refinada en lugar de harina integral. Si cojo este de aquí, se supone que todos los panes tienen harina, agua, sal y levadura. Claro, ¿Dónde pero está la diferencia de más agujeros, menos agujeros, más corteza, menos como corteza? decíamos, el mundo de las harinas es infinito. Que la gente piense en los arroces. Quien más que menos en casa tiene 2 o 3 arroces. El basmati, el bomba, el lo que sea. Con harinas hay muchas más. Y luego, sobre todo, con la misma harina puedes hacer un proceso distinto. Por ejemplo, ¿qué hacen en Castilla, en Valladolid, en Andalucía? El famoso candeal, sobao, el pan de máquina que le llaman. Eso es harina con muy poca agua. ¿Cómo es la miga del pan candeal, el sobao, el bregado? La miga es tupida, el típico pan castellano andaluz. En cambio, ese que tiene más agujericos, normalmente ese tiene más cantidad de agua, le dan mucho reposo y la levadura echa gas. Come azúcar de la harina y echa gas, y hincha la masa. Entonces, incluso con la misma harina podrías hacer cosas muy distintas. Con un mismo arroz puedes hacer una paella seca o un arroz caldoso. Es el proceso. Lo que importa en pan es el proceso. Pero en general, ¿el de masa madre tiene más agujeritos? No tiene por qué. Tú con masa madre podrías hacer un pan lechuguino de Valladolid. ¿Lechuguino? Un lechuguino o una telera cordobesa. Que eso es la miga, es tupida. ¿Por qué? Porque tendría poca agua, la fermentación sería más corta. Oye, Iván, estaríamos de verdad toda la mañana escuchándote. Aquí llamamos pan de pueblo, porque claro, no tiene por qué hacerse en el pueblo, ¿no? Ahora ya es una variedad. El pan de pueblo yo creo que es difícil. Igual que decir pan de horno de leña. Pan de horno de leña, claro. Ojo, pan congelado. Yo como pan congelado casi todos los días, porque hago buen pan y lo congelo. Vale, o sea, no tiene por qué ser malo. Exactamente. Igual que pan de horno de leña, por sí no tiene por qué ser mejor. Hay buen pan de horno de leña, mal pan de horno de leña. Hay buen pan de ciudad y mal pan de ciudad. Hay buen pan de pueblo, mal pan de pueblo. Yo, por ejemplo, en el libro he querido recoger esa idea que tenemos del buen pan, que no solo es pan, sino es la cultura que lo rodea, ¿no? El compartir pan, las historias de los panaderos. Yo creo que esa es la noción, ¿no?, de cuando ibas con tu padre al pueblo en el coche, el pan de pueblo. Es algo más que un alimento, que es lo que tiene el pan al final. Iván Yarza, la cultura que nos hace recorrer gracias a todas estas historias del pan. Muchísimas gracias y vuelve pronto. Muy bien, hasta pronto. Bueno, doctores, nos vamos a ir despidiendo, pero yo quería preguntarte antes, Luis, ¿tú qué pasas consulta
Pues a un mira, gran número de pacientes, ¿cómo cuánto tiempo te detienes con cada uno de ellos? es muy variable, depende de los pacientes, pero a mí lo que me ha llamado la atención es ese estudio que compara los distintos tiempos que se emplean en los distintos países. Fíjate que en España hablan de que andamos en torno a los 13 minutos, habría que preguntar a los pacientes, 13 minutos por consulta. A mí eso me parece un lujo, ¿eh? Un lujo. Pues fíjate que en Bangladesh, por ejemplo, sale que son 48 segundos, ahí sí que van echando mixtos. Esa es una diferencia muy importante. Bueno, aquí en Saber Vivir intentamos siempre por lo menos dedicarles 30 minutos al día. Se quedan con amigas y conocidas. Hasta mañana.